Bueno, muchas gracias a Jill por la invitación, gracias por existir. Y bueno, voy a hablar de jóvenes diversos en el género y he puesto el título Desafiando expectativas binarias porque ha sido uno de los aspectos que me han llamado especialmente la atención en las conversaciones que he tenido con jóvenes a lo largo del último tiempo. En el momento actual vemos como una creciente visibilidad de la diversidad de género en la infancia y la adolescencia a través de discursos médicos, mediáticos, discursos que producen las madres y padres, discursos académicos, discursos del activismo por la despatologización trans, documentales, películas y, como hemos visto en la última semana, discursos religiosos, ¿no? Y yo lanzo la pregunta, bueno, y en todo eso, ¿cuáles son las perspectivas de niñas y jóvenes diversas en el género? ¿Cuál es su voz? ¿Cuáles son sus opiniones, sus necesidades? Y en el último tiempo he tenido la oportunidad y el honor de poder tener conversaciones con jóvenes diversos en el género en tres ámbitos. Primero, a través de un proyecto de investigación, luego a través de la revisión de proyectos audiovisuales y fotográficos creados por niñas y jóvenes diversos en el género, y también en espacios activistas de niños y jóvenes. Y voy a hacer referencia a esos tres ámbitos y aportar algunas reflexiones. Pero antes de eso, me gustaría empezar con un pequeño ejercicio autorreflexivo sobre mi propia trayectoria. Bueno, yo fui un niño diverso en el género en los años 70, en un momento que ese tema estaba totalmente invisible, donde no había ningunos referentes, ¿no? Y de alguna forma no encajaba, ¿no?, en esas expectativas de ser una niña asociada a la heterosexualidad, como hemos escuchado en las ponencias anteriores, ¿no? De hecho, eso me llevó a, cuando tenía 9 años, recibí un diagnóstico de anorexia y tuve unos meses de hospitalización, ¿no? Para mí, ahora, desde una perspectiva trans, fue claramente una rebeldía contra esas expectativas, un intento de no desarrollar ese cuerpo que no quería desarrollar y tenía que tomar esa trayectoria, ¿no?, como chica dentro de la heteronormatividad, dentro de una cisnormatividad. En ese momento, ese discurso, los psicólogos que me trataban no tenían eso para nada en la mente, porque estaban muy enfocados a los problemas de la familia y el tema de la moda, tal, ¿no?, que eran como los discursos psicológicos sobre la anorexia, ¿no? Yo en mi diario ponía, no es eso, es porque yo soy diferente, ¿no? Pero yo tampoco tenía palabras para explicar esa diferencia, ¿no? Y ahora pensándolo, bueno, en fondo tuve suerte que no fuesen capaces de leer ese tema de la diversidad de género, porque eso fue al principio de los 80 y en ese momento ya en los manuales diagnósticos la diversidad de género en la infancia estaba diagnosticado como trastorno mental. Igual hubiese recibido una psicopatologización aún más grande de la que ya recibía con el tema de la anorexia. Yo durante estos años, durante mi adolescencia, yo sabía lo que era una lesbiana y yo pensé, pues sería muy fácil si fuese una lesbiana, pero yo sabía que algo ahí no encajaba. También conocía la palabra tomboy y como, ¿no?, una chica muy masculina, y ahora recientemente he descubierto de por qué conocía ese concepto. Era porque por la novela y la serie de Los Simpsons, ¿no?, porque hay un personaje de una chica muy masculina que tiene el nombre de Jorge. Ahora, a mí eso tampoco me encajaba porque tenía como un imaginario muy binario, ¿no? Le gustaba el fútbol, pues todo lo que se supone que le gustan a los chicos. Yo pensaba que eso tampoco me gusta, ¿no? Entonces tampoco puedo ser eso. Luego ya en los años 90, pues me tocó la plena época de las políticas identitarias, ¿no?, donde ser de una identidad u otra era muy importante. Y si no encajabas en esas casillas y si no tenías una identidad clara, definida, era como no tenía personalidad, ¿no? Entonces, y yo, claro, siempre buscaba esa casilla vacía, esa escapatoria, pero tampoco iba a ningún lado con eso, ¿no? De hecho, me planteaba, ¿no?, si me podía identificar como trans o como transexual, pero en ese momento mi propio imaginario era transexual es igual a querer operarse.
Yo después de toda esa experiencia de la hospitalización, lo que menos me podía imaginar es meterme en un quirófano. Entonces pensé, bueno, entonces yo tampoco puedo ser trans, ¿no? Luego ya, cuando llegó la teoría queer, los discursos transcríticos, para mí, con toda la deconstrucción del binarismo de género, con todo el tema de la diversidad, para mí fue como un soplo de aire fresco, porque de repente decía, bueno, aquí sí puedo existir, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de primera vez conectar con el movimiento trans más amplio, además, tanto en el contexto local como en el contexto europeo, pues me di cuenta que había múltiples trayectorias, múltiples cuerpos, múltiples expresiones de identidades de género. Entonces pensé, pues si todas esas identidades, esos cuerpos existen, mi cuerpo y mi identidad también puede existir. Y además, las personas trans, yo no me definía aún como persona trans, claramente, pero ellas me leían claramente como persona trans. Y además, la primera pregunta que me hacían era, ¿cómo quieres que te nombremos? Esa pregunta, después de tantos años de asignación externa, no me había hecho nadie y me parecía fantástico. Y luego después surgió el activismo por la despatronización trans. Y traigo una imagen de un cartel aquí, de una acción aquí en Barcelona, porque fue como la primera imagen que me llegó y donde dije, bueno, está surgiendo eso y yo tengo que contactar con ese movimiento porque esto es mi historia y mi movimiento, ¿no? Porque yo había sufrido una historia de psicopatologización en la infancia, ¿no? Y conseguí conectar con el movimiento por la despatologización y a lo largo de los últimos 10 años he estado involucrada en ese movimiento a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? Y como sabéis, las personas que habéis estado aquí el año pasado también lo he trabajado a través del arte, a través de la performance. Y antes de entrar en el tema de los jóvenes, pues comentar brevemente lo que nosotros hemos trabajado en ese activismo por la despatologización trans sobre el tema, ¿no? Entre las demandas principales está la demanda de la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia y está también la demanda del cese de las prácticas de mutilación genital y otros tratamientos no consentidos en recién nacidas niñas y adolescentes intersex, que yo en ese tema ahora no voy a entrar porque después vamos a tener una ponencia muy interesante sobre el tema, ¿no? Y dentro del tema de la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, el activismo por la despatologización ha trabajado diferentes temas, ¿no? Primero, demanda la retirada de la clasificación diagnóstica de la diversidad de género en la infancia. Luego ha trabajado sobre cómo puede ser un modelo de atención sanitaria a niñas y jóvenes desde una perspectiva de despatologización, desde una mirada no medicalizada, ¿no? El tema del reconocimiento legal de género en niños y jóvenes y en general el trabajo por una creación de nuevos imaginarios, espacios abiertos a la diversidad en diferentes ámbitos, ¿no? Y otro tema que hemos trabajado a lo largo del último año, el tema de la ética de la investigación con niños y jóvenes diversos en el género. Bueno, dicho todo esto, voy a volver a esa pregunta que lancé al principio. ¿Cuáles son las perspectivas de niñas y jóvenes diversas en el género? Y voy a recorrer un poco esos diferentes ámbitos en los que yo he tenido oportunidad de compartir reflexiones con niñas y jóvenes. Por un lado, a través de un proyecto, bueno, en primer lugar, pensando en el ámbito de la investigación, si se buscan investigaciones que hayan participado niñas diversas en el género, se va a encontrar que hay muy pocos, ¿no? Porque lo que hay sobre el tema son, ante todo, o artículos de debate sobre la clasificación diagnóstica o sobre los modelos de atención sanitaria, hay estudios de casos, ¿no? Desde una mirada médica, ¿no? Sobre las niñas y jóvenes, hay investigaciones sobre datos epidemiológicos, ¿no? De carácter estadístico, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la salud sexual, el riesgo de la VIH, etc. Y hay investigaciones cualitativas, pero ante todo entrevistas a madres y padres o entrevistas a personas trans adultas hablando de su propia infancia, y sí, en el ámbito ya de los adolescentes, sí he encontrado algunos estudios que han hecho entrevistas con jóvenes LGTB, pero no con niñas más jóvenes o muy pocos, ¿no? Eso tiene razones, ¿no? Esa escasez de investigaciones con niñas pues tiene que ver
por un lado, por una cierta cautela ética, ¿no? También por experiencias de abuso en el ámbito de la investigación anteriores, ¿no? Donde se ha patologizado a niñas, ¿no? O se ha abusado a niñas como objetos, ¿no? Desprotegidos, ¿no? Pero también muchas veces por una falta de reconocimiento de su perspectiva, ¿no? De que puedan aportar algo interesante o que tengan una voz propia, ¿no? Cuando podemos decir que conocer la experiencia y las necesidades de niños y jóvenes es muy importante, ¿no? para orientar medidas de protección en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. También es importante reconocer su derecho a la participación y valorar su lugar como agentes activos y empoderarles, ¿no? a través de esa participación. Y de hecho hay un marco de derechos humanos, si miramos la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla del interés superior del niño, habla también del derecho del niño a la libertad de expresión y a tener la oportunidad de ser escuchado. Y si revisamos la bibliografía, hay enfoques participativos de investigación y modelos de ética de la investigación con niños y jóvenes. Y habiendo recorrido eso, a lo largo de los últimos 2 años hemos tenido oportunidad, en mi lugar de trabajo, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, he tenido la oportunidad de coordinar un proyecto por el cual hemos recibido financiación para hacer una investigación cualitativa en la que hacemos entrevistas con personas trans adultas, niñas y jóvenes diversas en el género, madres y padres y profesionales de la salud. Y bueno, esa investigación, nosotros estamos ahora en el 2.º año, todavía no estamos recién terminando la fase de las entrevistas. Aparte de hacer un informe o artículos científicos, vamos a hacer también un documental, que eso ya lo hemos hecho en otras investigaciones, con la idea de que tenga una difusión también fuera del ámbito académico, y vamos a hacer una guía para profesionales, ¿no? Donde ya en las entrevistas hemos preguntado a todas las personas entrevistadas si tienen aportaciones para esa guía, y luego después les vamos a mandar el borrador para que luego sigan haciendo aportaciones, ¿no? Ese proyecto se inserta en un momento en Andalucía donde en el 2014 se aprobó una ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género, y como desarrollo de esa ley se aprobó también un protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, y se está cambiando el modelo de atención a personas trans. En vez de una unidad, una UTIG, que estaba localizada en el Hospital de Málaga, ahora se están creando unidades de atención a personas trans en las 8 provincias, una por provincia, y además se ha creado un protocolo de atención que pone como principios bases no aplicar diagnósticos y no hacer procesos de evaluación psicológica, ¿no? De alguna forma respondiendo a demandas del movimiento por la despatologización y siguiendo el espíritu de la ley, que habla de un principio de autodeterminación de género. Todo eso está en pleno momento de cambio, por lo que nuestro proyecto era interesante recoger en qué medida se había puesto en práctica, ¿no? Porque lo que se dijo antes, ¿no? Hay un marco legal, pero también hace falta implementarlo en la práctica. Ese proyecto nos planteó muchas dudas éticas. Yo con la investigación, incluso con la investigación cualitativa, siempre tengo dudas generales, ¿no? Esa cosa de la investigación como obra de la casa, como dice Ibáñez, un sociólogo, como captar datos, ¿no? Captar entrevistas, ¿no? Que eso a mí me causa cierto conflicto ético. También entrevistar a personas trans, gente de mi propio colectivo, de mi propia familia, ¿no? Yo esas dudas las he trabajado bastante en mi tesis doctoral, ¿no? Donde hago como una reflexión exhaustiva, porque me he encontrado con ese bloqueo, ¿no? De trabajar sobre ese tema. Mis otros compañeros de mi equipo de investigación, que no son personas trans, pero ya se han convertido en grandes aliados de la temática trans, tenían más dudas si iban a ser capaces de hacer una entrevista respetuosa y no patologizante con personas trans, ¿no? Si iban a ser capaces de emplear el vocabulario adecuado, de no meter la pata, etc. Y luego teníamos dudas relacionadas específicamente con la participación de niños y jóvenes, que nos parecía importante, pero también nos planteaba algunas dudas, ¿no? Antes de todo pensábamos, especialmente con los niños más pequeños, si pensamos en un niño que sea feliz, que tenga un entorno familiar de apoyo,
que no hayan sufrido ningún tema de discriminación, si nosotros llegamos con la entrevista y hacíamos preguntas, pues igual reforzábamos una problematización de la situación que esa persona no estaba viviendo, ¿no? Eso nos planteaba bastante dudas, ¿no? También nos preguntamos, especialmente con las niñas más pequeñas, si es adecuado preguntar directamente o hacer un acercamiento más indirecto al tema, ¿no? Y luego, como queríamos hacer el documental, todo el tema de la protección de los derechos de imagen en caso de personas menores de edad y a la vez facilitar su participación, ¿no? Y no excluirles del documental. De hecho, ese último punto es un punto que todavía no hemos decidido cómo vamos a proceder, si vamos a incluir y de qué forma, ¿no? Las reflexiones que hemos tenido en el equipo, pues, es primero hacer un proceso autorreflexivo constante en el equipo, compartir nuestras dudas, las cosas, las situaciones que se nos planteaban, ¿no? En los momentos de entrevista. Teníamos también ya una experiencia previa de investigación con niñas y jóvenes, ¿no? De la que ya habíamos planteado esas reflexiones. Luego, con el tema ese de crear una mayor conciencia, dijimos, bueno, vamos a entrevistar a niñas que hayan tenido contacto con asociaciones, porque pensamos que igual han tenido oportunidad de tener un espacio ya de reflexión compartido, como en un espacio como el Congreso de hoy y tal. Y aunque sea un sesgo, pues evitamos pues, crear una mayor conciencia en un niño a través de algo tan artificial como una entrevista. Y por supuesto entendemos, luego estaba el tema del consentimiento informado, ¿no? Legalmente hace falta pedir el consentimiento de los padres y madres, pero nos parecía súper importante pedir el consentimiento expreso y también por escrito de las niñas y jóvenes, en caso de los jóvenes por escrito, igual que con las personas adultas, y con los niños más pequeños hicimos un consentimiento en formato de cómic. Por supuesto, la ética para nosotros no es solo ese consentimiento informado, ese momento de la firma, sino es un proceso más continuado, ¿no? Y, por ejemplo, si se toca algún tema delicado en una entrevista, no dejar a la persona allí, ¿no? Sino reconducirlo e intentar ver cómo está esa persona, ¿no? A nivel emocional en ese diálogo. Y el tema del uso de las imágenes, que también contamos con compañeros que están trabajando en su sistema, ¿no? De cómo representar a las niñas, en el mundo de los niños, sin revelar su intimidad. Algunas reflexiones importantes de ese proceso de entrevista, que es como que acabamos justo ahora de terminar. Ha sido súper importante ese momento cuando las niñas, especialmente niñas más pequeñas, podían decidir si participaban o no. Y muchas veces los padres y madres decían, sí, damos el consentimiento, y algunas niñas decían, no, pero a mí no me apetece. Y entonces igual la madre o el padre decía, sí, participa, que tienes mucho que aportar. Y claro, las niñas no se dejaban forzar, y nosotros, por supuesto, respetábamos la opinión de ese niño, ¿no? Para los niños, y especialmente niños que habían tenido contacto con la prensa o contacto con el sistema sanitario, habían sido expuestos a situaciones de entrevistas en otros ámbitos, era importante tener por fin la oportunidad de decir que no, y de alguna forma ejercer su autonomía a través de ese no. Y nos parecía como un momento interesante, ¿no? Luego, en todo esto, tanto las niñas más pequeñas como los jóvenes adolescentes o los jóvenes adultos de 20 y pico años, había un alto grado de reflexividad sobre la propia experiencia. De hecho, esa cosa del enfoque indirecto, algún niño más pequeño luego nos decía, mira, me ibas a hacer una entrevista sobre el tema trans, ¿no? Pues me puedes preguntar directamente, ¿no? Porque nosotros intentamos ser como muy cautelosos y sí, había como un alto grado de conciencia, ¿no? Sobre la propia historia y además un alto grado de capacidad de expresar la propia opinión, ¿no? Sí, y especialmente en las niñas más pequeñas, en algunos encontramos como un reflejo de discursos provenientes del ámbito médico o del ámbito de las asociaciones que a veces nos chocaba un poco, ¿no? Pues si un niño de 6 años dice el sexo está en el cerebro, no parece algo muy propio de una expresión, una frase de su edad, ¿no? Entonces está como la duda de dónde ha venido eso, ¿no? Si eso viene de un encuentro con el sistema sanitario o de qué discursos, ¿no? Y te hace como pensar, ¿no? En la gran responsabilidad que tenemos, qué discursos y con qué lenguaje hablamos, ¿no? Sobre esos temas, ¿no?
Y por supuesto ya en los jóvenes y adolescentes ya había una reelaboración crítica, una ruptura con esa narración establecida en esos discursos que nos llegan, ¿no? Trabajamos sobre diferentes temas en esas entrevistas, que no voy a hacer un análisis ahora, un resumen exhaustivo de esos temas, primero también porque estamos en un momento justo de terminar el trabajo de campo y también porque quiero como lanzar más como una reflexión más general, no solo sobre ese proyecto de investigación, sino también sobre esos otros ámbitos que nombré al principio y que voy a repasar brevemente, ¿no? Al principio dije que también tuve la oportunidad de revisar proyectos audiovisuales y fotográficos creados por jóvenes diversos en el género. Eso lo hicimos en el marco de un curso de formación dirigido a profesionales de la salud, que es en este caso un curso online. Yo en la escuela pues doy tanto cursos formación online como formación presencial. En este caso fue un curso online donde intentamos transmitir una perspectiva de despatologización, una mirada no medicalizada, abierta, con esa idea de promoción del respeto a la diversidad sexual y de género, ¿no? Y una compañera mía hizo una revisión exhaustiva de proyectos audiovisuales y fotográficos creados por jóvenes. Y hizo un Storify, es decir, un recopilatorio que he copiado aquí algunas filas, pero bueno, el Storify es mucho más largo, siempre viene como un pequeño resumen y luego el link al vídeo. Eso está accesible en internet, lo podéis buscar con ese título de niños, adolescentes y jóvenes en iniciativas que promueven la diversidad sexual, corporal y de género, ¿no? Y nosotros lo pusimos como material didáctico en el curso porque nos parecía interesante que los profesionales del ámbito de la salud que van a tener en su consulta a jóvenes diversos en el género supieran con qué lenguaje hablan, qué términos usan, para que nadie pueda decir que cuando dices cis o cuando dices no binario, que son palabras que no existen, ¿no? Porque son palabras con las que los jóvenes hablan, ¿no? Y que reconozcan, de alguna forma, conozcan la capacidad de agencia y de creación propia, ¿no? Y de transmisión propia de sus perspectivas de estos jóvenes. Y luego, como último, pues últimamente, en los últimos años, han surgido muchos espacios de grupos de jóvenes diversos en el género, espacios activistas, espacios en asociaciones como AMGIL, jóvenes han tenido posibilidad de participar en conferencias, en charlas como la que vamos a tener hoy, esta tarde, ¿no? Sobre el tema de jóvenes, y donde también yo he tenido oportunidad de dialogar, ¿no? Con jóvenes diversos en el género, ¿no? Y bueno, voy a aportar algunas reflexiones de esos tres espacios, de esas narraciones del proyecto de investigación, de los audiovisuales y también de esos espacios de debate en el espacio público. Está claro que la definición médica del concepto de la transexualidad en la infancia y adolescencia ya está hecha pedazos, ¿no? Porque ya los jóvenes y niños pues aportan otra perspectiva diferente que no tiene nada que ver con lo que está en las clasificaciones diagnósticas. Pero además percibo como unos cambios que son diferentes si yo pienso en mi propia experiencia, en mi propia generación y en espacios activistas de personas un poco mayores, ¿no? De 30 y pico a 60, 70 años, de personas trans, donde ya está totalmente presente el no binarismo de género, pero sí hay algunos matices que siento que en los discursos de las personas que ahora mismo son adolescentes es diferente y que hay otro cambio en la conceptualización de los procesos de transición entre los géneros, ¿no? Y todavía, claro, son procesos que no son lineales, ¿no? Y no son tan claros, ¿no? Y todavía yo tampoco tengo claro exactamente hacia dónde va, pero dejo como algunas pinceladas, ¿no? En las entrevistas que hicimos con jóvenes diversos en el género y también en los audiovisuales está súper presente reflexión sobre la expresión y identidad de género, ¿no? El tema del no binarismo tiene un lugar
muy grande, ¿no? Sin que todos los jóvenes sean no binarios, ¿no? Pues, por supuesto, hay jóvenes que también adoptan identidades binarias, ¿no? Como en la sociedad en general, ¿no? El tema de la despatologización está súper asumido, ¿no? Que cuando preguntamos por las categorías diagnósticas, que la transexualidad no es un trastorno mental, es algo que ya todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Y también siento que hay como un cambio en el rol de la modificación corporal, ¿no? Que es un cambio que tampoco es unidireccional, ¿no? Sí me llamó la atención que las niñas más pequeñas, cuando les entrevistamos, eran las que más decían, yo cuando sea un poco mayor quiero operarme. Mientras ya los jóvenes decían, bueno, quizás quiero empezar un tratamiento hormonal, quizás quiero operarme, pero a mí me da miedo, tampoco lo tengo claro, y empezaron como una reflexión crítica también de por qué uno quiere operarse, ¿no? Si es por la presión social o por uno mismo, o si son las dos cosas, ¿no? Donde nos situamos, ¿no? O reconociendo que, bueno, que no es imposible pues, deshacerse totalmente de las presiones sociales, ¿no? De alguna forma como una reflexión alrededor de la modificación corporal. Y lo que está muy claro que los jóvenes decían, la modificación corporal no tiene nada que ver con mi identidad de género. Y creo que eso también es un elemento nuevo, ¿no? Que quizás, si pienso en la gente de las personas trans de mi generación, era como muy importante la expresión exterior para expresar la propia identidad, ¿no? Y en los jóvenes es como decir, bueno, da igual cómo te vistas, cómo sea tu cuerpo, cómo hayas modificado tu cuerpo, tu identidad puede ser otra, ¿no? Y ahí han aportado como reflexiones muy interesantes, ¿no? Esa idea de la independencia entre la apariencia física y las características corporales y la identidad. Y luego dicen, la expresión de identidad de género es un espectro muy amplio, es no binaria. Algunos dicen que es un proceso continuo, otros dicen no, hay una meta clara que puede ser, pues, por ejemplo, una operación, ¿no? Ahí hay como una variedad de perspectivas. Y luego hay algunos discursos que me llamaban mucho la atención y que creo que es algo ahí nuevo, ¿no? En el discurso, que muchos decían, la identidad de género es algo difícil de escribir con palabras, es algo muy personal y privado y algo muy individual. Mientras algunos jóvenes decían, no, es algo que aún así hay que expresarlo hacia afuera, hay que mostrarlo públicamente para ayudar a otras personas trans, especialmente cuando son identidades no binarias, porque convertirse en referente para otras personas puede ser importante, ¿no? Y luego decían que la identidad es un constructo social, ¿no? Estaba ahí pensando antes, ¿no? Cuando escuchábamos a Oscar, ¿no? Es algo que, y a Miquel, ¿no? Que es algo que está ya como muy presente en los jóvenes, ¿no? Es una expectativa social y es algo muy complejo, abstracto y no tangible. Y ahí, pues, por ejemplo, decían, yo ni me lo planteo, porque el género no es un concepto, es algo que sientes, es algo que no es fácil de describir con palabras. Francamente, yo no tengo necesidad de definirme. Y otra persona de 17 años decía, el género para mí es un constructo social, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, algo muy abstracto, algo social, no es algo tangible. Por eso no significa que todos los jóvenes piensen así, pero sí es como algo que aparece ahí y aparece como varias veces en los discursos, ¿no? Y que me llamó como mucho la atención y me hace como plantear, bueno, igual dentro de 10 años vamos a tener otro concepto de los procesos de transición entre los géneros totalmente diferente de lo que tenemos hoy en día. El activismo se vive como un espacio de seguridad donde se puede experimentar con esas diferentes expresiones y identidades de género y donde también hay la posibilidad de cambio, ¿no? Y desde luego el tema del lenguaje es súper importante y si veis esos vídeos del Storyfy, vais a ver que los jóvenes pues, dominan el tema de la E mucho mejor que yo, está totalmente incorporado y además pues, hay toda una serie de terminologías, lenguajes, ¿no? Compartidos, ¿no? Que forman parte y que de alguna forma suponen una ruptura con lenguajes más medicalizados, ¿no? Anteriores. En las entrevistas que hicimos, el tema de la familia y del apoyo familiar, desde luego, es algo súper importante y súper fundamental.
Y no solo el apoyo de la familia hacia adentro, sino también cuando las madres y padres apoyan hacia afuera, ¿no? Y apoyan, por ejemplo, decir, cuando vayas al médico, no te dejes callar. Tú si tal, pues si vas al instituto, no dejes que nadie te prohíba, ¿no? Como ese tipo de mensajes de apoyo, ¿no? Y lo que también nos comentan los jóvenes es como que los padres participen en asociaciones es súper importante porque es muchas veces ese momento donde desde un momento de miedo inicial de repente toman una postura más abierta, ¿no? Algo que seguramente muchos de vosotros lo habéis experimentado y que de alguna forma es algo que claro que para los jóvenes es como un elemento súper importante en esa convivencia, ¿no? En el ámbito educativo hay tanto experiencias de discriminación, hay experiencias incluso de acoso, de violencia física, pero también experiencias de apoyo, ¿no? Sí, cuando hay una experiencia de discriminación, hay personas bastante jóvenes que dicen que desde el ámbito de los profesores hay una falta de reacción, ¿no? Por otro lado, por supuesto, hay también jóvenes que han recibido apoyo por parte de los profesores y, por supuesto, apoyo por parte de amigues, ¿no? y compañeros en la clase, ¿no? Y en el ámbito de la sanitaria, de la atención sanitaria quizás es donde más se asemejan los discursos de los jóvenes y de las personas transadultas, ¿no? Pues hay una experiencia unánime negativa con el formato de atención de la UTIG, con todo ese proceso del modelo de evaluación previo al acceso a la atención sanitaria, por ejemplo a los tratamientos hormonales, y allí de alguna forma hay unas expectativas no cumplidas de información y de apoyos y de acompañamiento, ¿no? En ese sentido, una persona dijo, yo me acordé de la ilusión con la que fui allí, pensé que me van a escuchar, por fin, por primera vez en la vida, alguien me va a escuchar, va a entender, y no entendían nada. Y también como actitudes así de no reconocimiento del nombre, del género, ¿no? En América me dijo, nunca vas a ser una mujer de verdad, no vas a tener tus propios hijos, ni la regla. Me dijo que me cortara el pelo y que jugara al fútbol y yo no quería, ¿no? O como esa cosa de decir, bueno, te nombraremos con tu nombre, pues ya decidimos nosotros, ¿no? Cuando podemos empezar a nombrar por tu nombre, por tu género. También dificultades en el caso de trayectorias no binarias, no heterosexuales. De hecho, preguntamos también a los profesionales a los que entrevistamos si habían tenido a niñas o jóvenes no binarias en la consulta y ninguno de los que hemos entrevistado hasta ahora no ha tenido. Pero hemos entrevistado a niños y jóvenes y había bastantes personas no binarias, ¿no? Entonces eso solo explica por algo que también cuentan los jóvenes, ¿no? Es decir, claro, en la consulta yo no digo que soy no binaria y no digo que no soy heterosexual. Porque si digo eso, ya sí que no me van a dar el permiso de empezar el tratamiento hormonal nunca, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo de la evaluación, ¿no? El tema de dificultades en caso de un diagnóstico previo de salud mental, que no se reconozca que ese diagnóstico previo puede tener bastante que ver con el deseo de transitar entre los géneros. Consultas reducidas al cumplimiento de test psicológicos, preguntas discriminatorias, por ejemplo, por las propias prácticas sexuales, que para una persona adolescente y para cualquier persona pues, puede ser muy violento. Una falta de reconocimiento de necesidades de atención individualizada. Y luego una cosa donde se evalúa negativamente, ¿no? Como comentarios como decir, bueno, ya sabemos que vosotros en los foros os comunicáis, ¿no? Como devaluando el rol tan importante que tiene la comunicación entre personas jóvenes. Las personas jóvenes que entrevistamos, algunas ya han tenido contacto con ese nuevo modelo de atención sanitaria que ahora se está implementando en Andalucía, lo que os comenté antes, y ahí había algunas experiencias más positivas, ¿no? De escucha, de reconocimiento del nombre, de que no se haya aplicado el tema de la evaluación, que ya por protocolo se ha quitado y tal. Pero también algunas experiencias donde se seguía utilizando el tema de la evaluación, aunque ya no se supone que no, y de alguna forma de una cierta desinformación y un cierto problema de acceso, ¿no? En ese momento de cambio. Y una continuada desconfianza. Yo creo que especialmente personas que antes habían estado con el antiguo modelo, claro, llegan a la consulta y dicen, bueno, yo no me fío, ¿no? Supuestamente ahora no me van a evaluar, pero vete a saber, igual sí me van a evaluar, ¿no? Especialmente personas jóvenes con identidades no binarias.
He puesto un punto aquí, Agencia de Reivindicación de Derechos, porque una cosa que en el relato de los jóvenes me llamó mucho la atención es que muchas personas jóvenes son súper conscientes del marco de derechos en el que se mueven. Por ejemplo, en el ámbito andaluz, que hay una ley, que hay un protocolo en el ámbito educativo, y van al instituto a hablar con los tutores y los profesores con la ley debajo del brazo y el protocolo debajo del brazo, ¿no? Y lo mismo en la atención sanitaria, cuando hay una actitud discriminatoria, ¿no? Como decir, oye, está la ley y tú ya no me puedes tratar así, ¿no? Y ya no puedes hacer una evaluación, ¿no? Entonces hay como una conciencia, ¿no? de que ya hay un marco donde la expresión de género es un derecho. Y luego, las personas jóvenes han aportado muchísimas recomendaciones, y esas recomendaciones se leen como un manual de buenas prácticas, de lo que nosotros siempre transmitimos a los profesionales del ámbito sanitario o del ámbito educativo, como lo que debería ser como una atención sanitaria centrada en las personas, ¿no? Y abierta a la diversidad, ¿no? Como cosas como reconocer todas las expresiones e identidades de género, también no binarias y no heterosexuales, usar el nombre y género actual, adoptar un rol de escucha, de información, de acompañamiento, de asesoramiento, tranquilizar a las madres y padres. Una idea interesante, transmitir la idea de que siempre se puede volver a cambiar, ¿no? La expresión de identidad de género. Información sobre el proceso de atención-derivación, informar sobre los efectos secundarios de un modo no alarmista, evitar preguntas invasivas y expresiones discriminatorias. Por ejemplo, una persona que se define como no binaria y que tiene una sexualidad que dice, una persona adolescente dice, yo soy pansexual, pues la psicóloga incidía mucho con qué tipo de personas tenía relaciones sexuales, ¿no? Entonces le contestaba, ¿no? Pues con chicas, con chiques, con personas no binarias. Entonces la profesional preguntaba, bueno, pero ¿qué genitales tienen esas personas? ¿No? Y claro, esa persona joven, que era una persona muy empoderada, pues decía, no, es que eso no debería preguntarlo, ¿no? Como una cosa muy invasiva, no debería preguntarme ni por mis propios genitales ni por los genitales con las personas con las que me ha puesto, ¿no? Pues suponiendo también que esa persona tenga ya relaciones sexuales, que también puede ser una pregunta un poco violenta, ¿no? Para una persona joven. El tema del acceso al tratamiento hormonal también para personas con diagnóstico de salud mental, el facilitar el contacto con asociaciones, que los profesionales del ámbito de la salud tengan una formación transversal, no solo aquellos profesionales que tratan directamente a personas trans, sino también los profesionales de atención primaria en general, y que reconozcan los límites del propio conocimiento. Y ya para cerrar, bueno, me parece súper importante, ¿no? Conocer y escuchar esa perspectiva de niñas y jóvenes diversas en el género, y a modo de resumen, cosas que me han llamado especialmente la atención, pues ese cambio tan sutil y seguramente muy diverso y muy múltiple en la conceptualización de los procesos de transición entre los géneros, el rol relevante del no binarismo de género, ese tema de ser muy consciente de los propios derechos y luchar por ellos activamente, y toda esa riqueza de recomendaciones, ¿no? Que aportan los jóvenes. Y bueno, desde mi propia trayectoria, yo siempre cuando doy clases a profesionales en mi ámbito, en el ámbito de la salud, pero lo mismo los profesionales en el ámbito de la educación, siempre doy el consejo, quizás las niñas, especialmente niñas antes de la adolescencia, no necesitan ninguna atención sanitaria, o quizás necesitan apoyo. Algunos pueden necesitar apoyo psicológico, o la madre y padre necesitan apoyo psicológico, ¿no? Para vivir mejor ese proceso. Pero desde luego un elemento muy importante es dar información de grupos activistas, de asociaciones, para que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer a otras personas que están en una trayectoria similar, ¿no? Y bueno, desde luego la existencia de asociaciones como AMGIL me parece fantástico, porque es algo y de encuentros hoy y de la posibilidad de que personas, niñas y jóvenes se puedan encontrar,
me parece fantástico porque es algo que yo hubiese deseado mucho en mi propia infancia y adolescencia. Gracias. Sí, tuvimos un proyecto de investigación anterior en el que entrevistamos a niñas y jóvenes hospitalizadas con un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que fueron niñas en una situación de salud muy complicada, ¿no? Y con una estancia del hospital súper larga. Ese proyecto estaba como enfocado a cómo vivían las niñas en su experiencia en el hospital y qué les hacía falta, ¿no? Del trato de los profesionales sanitarios y del ambiente del hospital, de las habitaciones, etc., ¿no? En ese caso empleamos como metodologías creativas, ¿no? Hicimos role-playing con dibujos, con cuentos, con marionetas, con las niñas más pequeñas, ¿no? Recién ahora se ha publicado un artículo con todas esas reflexiones metodológicas y éticas que tuvimos en ese proceso. También nos dimos cuenta que las metodologías creativas funcionaban, algunos muy bien, otros no tanto, porque a veces también los niños querían como decir, eso es una investigación, yo quiero ser entrevistada como una persona adulta, ¿no? Otras cosas funcionaban súper bien, ¿no? El role-playing, por ejemplo, funcionaba genial, ¿no? Te hacían una descripción y una representación de cómo querían que los médicos les trataban, ¿no? De cómo dirigirse, por ejemplo, cómo hablar cuando se hace una exploración, de no mentir cuando algo va a hacer daño, una prueba hace daño, pero es necesario para tu propia salud, ¿no? Sino decir, bueno, mira, va a doler algo, pero te va a servir, ¿no? Como que eran fantásticos, porque era lo que nosotros estábamos trabajando con los profesionales, ¿no? Y era como una descripción súper buena, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, en mi trabajo hay una parte ¿no? que trabajan con el Observatorio de la Infancia en Andalucía, que están trabajando sobre todo esos temas de participación, también temas audiovisuales, etc., ¿no? Y creo que con el tema de la diversidad de género en la infancia y la adolescencia es como un tema muy, muy incipiente, ¿no? Donde, bueno, es que hay tantos discursos por allí, y esta semana con el autobús todavía más, ¿no? Pues a ver cuál es la opinión de los jóvenes, ¿no? Y os invito también especialmente a las personas jóvenes que estáis aquí en la sala, si queréis comentar algo, porque yo la verdad que hoy he venido aquí y me ha dado como cierto respeto, ¿no? Porque he pensado, bueno, voy a hablar de ese tema y no sé cómo os habéis sentido vosotros, ¿no? Como que igual había cosas que no os sentís identificadas para nada y decir, mira, es que a ver, eso es otra reproducción, ¿no? Desde una persona adulta, ¿no? Sobre vuestra realidad que igual no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema complejo, ¿no? Y a veces lo he intentado como nombrar, como lo he nombrado hoy, y a veces madres y padres se han sentido realmente mal con mis comentarios, ¿no? Porque, bueno, desde luego parto de la base que el movimiento de asociaciones de madres y padres que apoyan a sus niñas LGBT es fantástico, es súper importante, sois todos unos pioneros, ¿no? de la historia, ¿no? y con mucho valor y tal, ¿no? Desde esa base, ¿no? De un reconocimiento absoluto, y desde luego yo creo que está claro lo que tú comentas, ¿no? Es que es casi imposible no hacer eso, ¿no? Supongo que en todos los ámbitos de la vida, cuando se tiene a una criatura y se educa a una criatura, ¿no? Sí, a veces pues ha habido como algunos discursos de las asociaciones, te parece más que, bueno, que desde el movimiento trans nos han asustado un poco, ¿no? Pero claro, debajo está la defensa de los derechos de las niñas, ¿no? y jóvenes, y eso
se entiende perfectamente, ¿no? Que a veces se utiliza igual un vocabulario un poco más fuerte para reivindicar esos derechos con más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Ahí, pues, confiemos en la agencia de las niñas, ¿no? Que van a tener también una revisión crítica de esos discursos, ¿no? Y, bueno, eso está más presente ya en los jóvenes, más en las adolescentes, evidentemente, ¿no? Pero también en las personas más pequeñas a las que entrevistamos había algunos detalles allí donde ya se ve como esa capacidad también de decir, bueno, lo que me vine desde el mundo adulto está muy bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Y yo le doy otra vuelta, ¿no?